Bueno, vamos a hablarle acerca de la fisiología general de la sensibilidad. Mi nombre es Natalia Vega y para poder entender acerca de la fisiología general de la sensibilidad tenemos que tener en cuenta de que el sistema nervioso central, a través de sus células especializadas, analiza los cambios tanto físicos como químicos provenientes del ambiente externo y del interno corporal. También comprueba su estado, evalúa los cambios y se adapta a las nuevas necesidades con comportamientos apropiados. Sus receptores, en relación con la función a la que están asignados, se distribuyen en grandes áreas del organismo y de esta manera se organizan en estructuras anatómicas altamente especializadas para la percepción de señales particulares. Entonces, de esta manera, la sensibilidad se clasifica en sensibilidad general y específica y determina la posibilidad de poder influir en el funcionamiento y la homeostasis del organismo, o sea, en el equilibrio total del organismo a través de las respuestas subcorticales o medidas por la conciencia. Tenemos que la multiplicidad de los receptores, su capacidad para diferenciarse por tipos de fibras nerviosas, la morfología, la energía específica de activación, la ubicación, la organización espacial y estructural provocan que los investigadores hayan establecido los diferentes tipos de clasificaciones de los receptores. Entonces encontramos que la sensibilidad se divide en sensibilidad general y específica. Encontramos que en la general, la corteza sensitiva primitiva permite la recepción de la temperatura, el dolor, la presión, la vibración, el tacto y la propiocepción. En la específica encontramos los centros encefálicos específicos, donde podemos percibir lo que es la vista, el equilibrio, el olfato, el gusto y el oído. Tenemos los receptores y su clasificación. Encontramos que los receptores se pueden clasificar de acuerdo con la característica de la respuesta de las fibras nerviosas. Entonces tenemos que se clasifican en tónico, fásico y mixto. En los tónicos encontramos que están siempre activos y es la detección de parámetros que son constantemente monitorizados. En los fásicos encontramos que perciben la intensidad y la frecuencia de variación del estímulo en un cambio de estado. En los mixtos encontramos que gestionan informaciones complejas de recepción de la posición y los movimientos articulares. Aquí podemos encontrar la morfología de cada receptor que permite intuir su función y su mecanismo de activación. Por ejemplo, aquí tenemos un receptor del oxígeno, un receptor del gusto, otro del olfato, otro de la sensibilidad somática, otro de la sensibilidad sinestésica, el oído y la vista. Y encontramos otra clasificación que se define en relación a la energía específica de activación, es decir, una energía específica que los activa a cada uno. Entonces se pueden distinguir de acuerdo con el tipo de estímulo sensitivo, ya sea mecánico, térmico, químico o electromagnético. Con relación a esto, podemos encontrar los mecanorreceptores, que se activan a través de la energía mecánica, que modifican su membrana celular y son sensibles a estímulos tales como lo son la presión, el tacto, la tensión, el movimiento, la vibración, el sonido, entre otros. Encontramos los varoreceptores, que son terminaciones libres sensibles al estiramiento y a la variación de la presión. Y esto se distribuye en los vasos y en los órganos huecos, que permiten la regulación de las funciones autónomas a través de los reflejos viscerales. Encontramos los diversos tipos de varoreceptores y la posición en que se encuentran. Encontramos los varoreceptores del seno carotídeo y del seno aórtico. Estos detectan el estiramiento de la pared, comparando el valor registrado con el de referencia. Y a su vez genera influencias neurohormonales en el corazón, los mecanismos metabólicos locales endoteliales. Encontramos los receptores cardiopulmonares, también llamados vasoreceptores. Estos detectan la variación del volumen del sistema circulatorio y a su vez modifican la actividad simpática y la liberación de ADN.
Encontramos los baroreceptores del pulmón. Estos detectan la distensión de las paredes pulmonares y a su vez controlan la frecuencia respiratoria. Los baroreceptores del colon detectan la distensión del colon y a su vez inducen a la defecación. Los baroreceptores del tubo digestivo detectan la distensión del tubo digestivo y a su vez inducen a lo que es la peristalsis. Los baroreceptores de la vejiga urinaria detectan la distensión de la vejiga urinaria y a su vez inducen a lo que es la micción. Encontramos los termorreceptores, que son terminaciones nerviosas libres presentes en la piel, sensibles a los cambios en la temperatura, incluso pequeñas. Las fibras de estos se diferencian por la percepción del frío, del calor perjudicial y no perjudicial. Estos receptores modulan la frecuencia de descarga en relación a la temperatura de 34 grados centígrados e inducen potenciales de acción a baja frecuencia por 2 o 5 segundos. Encontramos los quimioreceptores, que son receptores sensibles a los cambios químicos en la sangre y otros fluidos biológicos. Los cuerpos aórticos y carotídeos son quimioreceptores periféricos, que se caracterizan por un metabolismo con un elevado consumo de oxígeno, por lo que es muy sensible a la disminución de la presión parcial de oxígeno y al aumento de la presión parcial de oxígeno. Encontramos los hormoreceptores, que son receptores capaces de detectar la concentración de los solutos y el volumen de los fluidos corporales. Estos hormoreceptores centrales controlan la sed osmótica a través de un mecanismo directo. También encontramos los nociceptores, que son receptores especializados en el reconocimiento de un posible daño en los tejidos de origen térmico, mecánico o químico. Algunas clases tienen respuestas de tipo fásico, otros también de tipo tónico. Por último, encontramos los fotorreceptores, que se encuentran en la retina y estos son sensibles a las ondas electromagnéticas y a la luz y se dividen en conos y bastones. Los primeros numerosos en la fobia, que son adecuados para la visión diurna y sensibles al calor. Los segundos ausentes en la fobia y se distribuyen en las vías de la retina y son adecuados para la visión nocturna. Ahora veremos la clasificación de acuerdo a la posición en el cuerpo y el origen de estímulo. Se clasifica en primero exteroceptores, se dice que perciben estímulos que proceden del mundo exterior. Luego los enteroceptores, que perciben estímulos del mundo exterior que físicamente no están en contacto con el cuerpo y la piel, como el ojo, la nariz y el oído. También tenemos los propioceptores, se dice que perciben los estímulos de los huesos, músculos, tendones, ligamentos y cápsulas articulares. Los interoceptores se dice que perciben estímulos del cuerpo, en particular de los órganos de su membrana de revestimiento y de los vasos. Ahora hablaremos del sistema somatosensorial. Se dice que el sistema somatosensorial tiene la función de mediar la percepción de los impulsos inducidos por el ambiente en contacto con la superficie corporal, de gestionar las informaciones relacionadas con las fuerzas que operan en las áreas del cuerpo, a nivel cutáneo, articular y musculotendinoso, o los estímulos procedentes de los órganos. Ahora aquí encontraremos una imagen a la cual podemos ver que está la corteza motor, corteza auditiva, corteza visual, y tenemos la primordial que en esto estamos viendo ahora, que es la corteza somatosensorial. Ahora tendremos las tres clases de receptores que hay. Las tres clases de receptores, como primera medida tenemos los enteroceptores somáticos, como segundo tenemos los propioceptores y por último tenemos los enteroceptores. Receptores cutáneos. Se dice que la piel es el órgano sensorial más externo y pesado de nuestro cuerpo, con una superficie de 1.8 metros cuadrados y un peso de 4 kilogramos. Nos protege y nos pone en contacto con el ambiente externo. En las diferentes capas de la piel se encuentran diferentes tipos de receptores, como lo son los termorreceptores, nociceptores y mecanorreceptores. También tenemos las características. Como la primera característica que tenemos es la ubicación y estructura. El tipo de estímulo perceptible, el tamaño del campo perceptivo, umbral de activación, densidad y tiempo de adaptación.
Sensibilidad táctil. Es más alta en la piel glabra, es decir, libre de pelo, como son los dedos de las palmas de las manos, las plantas de los pies, por la importancia de los mecanorreceptores. Todo esto se da por la importancia que tienen los mecanorreceptores en ello. Mecanorreceptores cutáneos. Se dice que generalmente no se consideran propioceptores, pero proporcionan información sobre el sentido de la posición. Las fibras nerviosas sensitivas de Joy. Las fibras nerviosas sensitivas que componen los receptores nerviosos han sido clasificados en 5 tipos: tipo LA, tipo LB, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo LA son las que provienen de las determinaciones nerviosas anuloespinales de los usos neuromusculares. Tipo LB provienen de los órganos tendinosos de Golgi, que se clasifican general corresponden a las fibras tipo A. Tipo 2, que provienen de las terminaciones secundarias en ramillete y en la mayoría de los mecanorreceptores somáticos. Tipo 3, que provienen de los receptores de la sensibilidad táctil gruesa, que viene siendo térmica y dolorosa. Y el tipo 4 son amienílicas, que provienen de los receptores de la sensibilidad táctil gruesa, que aquí viene siendo dolorosa, térmica y de la picación. Características de los usos neuromusculares. Están dispuestos en paralelos con las fibras del músculo. Estos también detectan la longitud y la velocidad de estiramiento muscular. Cuando el músculo se estira, los usos detectan la variación de longitud y transmiten un impulso aferente a la médula espinal. La densidad es variable en relación con la función del músculo. Tienen la densidad extrema, es decir, que son capaces de detectar variaciones de longitud del músculo. También tienen una relación entre los estiramientos mecánicos y su frecuencia de carga no es lineal. Bueno, mucho gusto. Habla con Angie Codina. Pues yo le voy a hablar sobre los receptores táctiles de tipo 1. Son todos aquellos estímulos que van alcanzados desde la propiocepción hacia la recepción. Son datos específicos y característicos que tiene la piel, pues está para diferenciar todo tipo de objetos que están en contacto con ella. En ellos encontramos los corpúsculos de Meissner, que son aquellos que están de tejido conectivo hacia la dermis y pues se estimulan con la menor modificación mecánica en la piel, es decir, que son presiones muy ligeras en descargas nerviosas. También se encuentran localizados en mayor proporción en la piel de la palma de las manos, los dedos, la yema de los dedos e incluso también en la lengua. Estos son sensibles al rozamiento y a las vibraciones de objetos que se deslizan entre los dedos y los cuales van de 0 a 80 Hz. También contamos con las células y los discos de Meckel, que están ubicados en el centro de las crestas de la epidermis y se forman a partir de una célula que parece un disco. Su transformación va en la capa basal de la epidermis, son sensibles al aumento de presiones, también son definidos como la proporción del mismo, pues al duplicar su presión, el número de potenciales en acción se va a duplicar por segundo, es decir, que la proporción de estos, el impulso nervioso va a ser mucho más rápido. Esto se maneja de 20 Hz a 2500 Hz por segundo. Los receptores táctiles de tipo 2 pues están situados a profundidad y tienen amplios campos receptivos, haciendo de esto un punto de máxima sensibilización.
En ellos encontramos los corpúsculos de Barthes-Pacini que se encuentran ubicados en la dermis de todo el cuerpo, pues estos son sensibles a las vibraciones, a las presiones, tienen un umbral muy bajo, es decir, una cantidad muy pequeña de la información recibida y enviada como advertencia de cualquier estímulo sensorial. Teniendo en cuenta esto, para el sentido de la vibración, pues esto exalta o son sensibles a movimientos muy pequeños. Y estos van de 30 a 800 Hz de audiofrecuencia, pues las vibraciones por segundo son de origen analógico al oído humano. También contamos con los corpúsculos de Ruffini que están ubicados en la profundidad de la dermis y en el sistema locomotor. Estos son sensibles a todo tipo de deformación, estiramiento que tiene la piel, teniendo así un alto campo receptivo. También contamos con los receptores adyacentes, que sería el folículo piloso, que cuenta con adaptaciones rápidas y son superficiales a altos estímulos sensibles. Contamos con aquí una imagen que nos muestra los nociceptores, el disco de Merkel, el bulbo de Ruffini, el corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Meissner. También aquí hay un cuadro donde tengo los receptores y pues su localización, también como su estímulo. Las terminaciones nerviosas libres se encargan del tacto, la temperatura y el dolor, y la encontramos localizada en la piel, mucosa y tejidos profundos. Los corpúsculos de Meissner son de tacto ligero, muy sensibles al movimiento, esos están en la piel. Los discos de Merkel son de tacto constante, permiten la detención del tacto continuo en todos los objetos, lo encontramos en la dermis de la piel. Los receptores pilosos se encuentran y se estimulan con el movimiento del pelo y los objetos a la superficie del cuerpo, es decir, los folículos pilosos. El corpúsculo de Ruffini detecta las sensaciones de presión, así como los grados de rotación de las articulaciones. Eso se encuentra en la profundidad de la piel. Los corpúsculos de Pacini responden a la vibración profunda y a la detención de movimientos a gran velocidad. Estos son las capas profundas de la piel. Y los corpúsculos de Clauser, su función es desconocida hasta el momento, pero su localización es en la piel. Y por último tenemos los propioreceptores, que son todos los datos sensoriales que se encuentran en músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y aponeurosis. Estos cuentan con un sentido de movimiento, sentido de fuerza básica que pues es aquella que reconoce la fuerza de todo movimiento que es aplicado hacia lo mismo. Buenas tardes, mi nombre es Keila Andrea Guerra. Hoy les vengo a hablar sobre las características de los órganos tendinosos de Golgi, pero antes vamos a recordar qué son los órganos tendinosos de Golgi. También llamado órgano de Golgi, órgano neurotendinoso o huso neurotendinoso. Este es un órgano receptor sensorial propioceptivo, situado específicamente en los tendones de los músculos esqueléticos, próximo a la unión musculotendinosa. Entonces, en la primera característica encontramos que estos órganos están dispuestos en series en las uniones miotendinosas, quiere decir entre músculo y tendón. En la 2 encontramos que son sensibles a la variación de la tensión muscular y tienen función protectora. El 3 sería que el músculo se contrae provocando una tensión excesiva, activando las interneuronas
que bajan del asta anterior de la médula espinal. Estos tienen densidad variable en relación con la función. Estos órganos son extremadamente sensibles y tienen la capacidad de percibir las mínimas variables de tensiones. Bueno, estos órganos se empiezan a activar a tensiones musculares mínimas como 0,1 gramos. Bueno, vamos a hablar sobre las vías de la sensibilidad. Encontramos los receptores táctiles musculares y articulares envían a los centros superiores las informaciones ya analizadas a nivel espinal, proyectándolos a través de los haces ascendentes. Bueno, encontramos otra vía como lo es las vías centrales de la sensibilidad táctil y propioceptiva consciente. Las fibras de los receptores táctiles musculares y articulares se introducen en la médula espinal a través de las raíces dorsales. Aquí vamos a encontrar dos tipos de neuronas. La primera neurona sería que el ganglio espinal anexo a la raíz posterior del nervio raquídeo. Estos no hacen sinapsis en ningún núcleo de la médula espinal, sino que ascienden por el cordón posterior formando haces de Gold y Burdach, las cuales forman el sistema lemniscal. En la segunda neurona encontramos los núcleos de Gold y Burdach. Estos se encuentran ubicados en la pared inferior del bulbo y ellos se cruzan del lado opuesto y forman la cinta del rey media. Y todo esto termina en el lóbulo parietal de la corteza cerebral. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Amarilis Alfaro y yo le vengo a hablar de las vías de sensibilidad táctil, térmica, dolorosa y no discriminativa. Las fibras aferentes primarias que miden la sensación térmica, táctil, térmica y dolorosa no discriminativa protopástica de los miembros del tronco forman sinapsis con neuronas de segundo orden del sistema anterolateral. Estas se encuentran a nivel de láminas de 1, 4, 5 y 6 de las sustancias gris de las astas dorsales, cislaterales de la médula espinal. Las neuronas de segundo orden son en su mayoría amilíneas y de tamaño pequeño. Bueno, sistema anterolateral se clasifican en 4. Sensibilidad táctica, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa y sensibilidad del cosquilleo y picazón. Y sensibilidad sexual. Gracias.